Bueno, buenas tardes con todos, todas. Estamos ahora en la última edición de nuestro ciclo de conversatorio virtual Perú en tiempos de pandemia, crisis, desafíos y perspectivas. Esta vez hemos querido cerrar el ciclo con un invitado internacional, también para darle un poco un marco más global a la discusión y a la situación que estamos viviendo, que es finalmente una situación que nos atañe a todos, ¿no? En esa medida hemos invitado a Juan Carlos Monedero desde España, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, fundador de Podemos, lo conocemos bastante por acá, aunque dice que no nos ha visitado, pero estamos en esta ocasión justamente para conversar con él sobre los efectos del virus, sobre lo que se viene para las sociedades, y en especial también, dado que este es un programa de la Comisión Nacional de Programa del Movimiento Nuevo Perú, ¿qué se puede venir para los que aspiramos a disputar poder y gobierno, ¿no? Para una sociedad distinta? Entonces, en esa línea estamos en esta conversación. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Un placer, muchas gracias Anaí por la invitación, un afectuoso saludo al pueblo peruano al que os debo la visita, y en especial a la gente de Nuevo Perú, ¿no? Con quien compartimos muchas esperanzas. Qué bueno, gracias. Entonces vamos a empezar, para que no nos gane el tiempo, que siempre es tan corto, situándonos un poco en esta emergencia mundial por el tema del coronavirus, ¿no? Ya vivíamos un escenario de crisis de la globalización neoliberal, ¿no? Previo a estas declaratorias de emergencia, estas medidas de contención del coronavirus que arrancaron en Europa, en América Latina más o menos, entre inicios y mediados de marzo, ya la escena mundial estaba bastante crítica, ¿no? Teníamos esta situación de los ascensos de los autoritarismos, renovadas xenofobias, estábamos en una situación compleja a nivel internacional, ¿no? En Europa también la crisis de la socialdemocracia, los estados de bienestar. En este mundo convulso, ¿cómo impacta esta pandemia, ¿no? ¿Qué llega a transformar, qué llega más bien a estabilizar? ¿Cómo ubicarías tú este escenario de crisis que estaba viviendo ya el escenario internacional y que de pronto ahora se ve impactado por el coronavirus y todos los efectos que está teniendo, ¿no? En la vida social, económica? Bien dices, Anaí, que esto no viene de ahora, ¿no? Yo he planteado que el paciente cero no estaba en Wuhan, ¿no? El paciente cero tiene que ver con momentos anteriores que han ido construyendo estos diferentes caminos que han desembocado en esta crisis con estos aspectos de irrealidad, ¿no? Decía Oscar Wilde que la naturaleza imita al arte, y es verdad que lo que está pasando lo hemos visto en las películas, ¿no? Pero sería inimaginable hace apenas 3 meses que alguien hubiera puesto encima de la mesa la posibilidad siquiera de que la mitad de la humanidad iba a estar confinada en sus casas, ¿no? o que eventos tan relevantes para las comunidades, en el caso de España algunas fiestas muy emblemáticas, ¿no? La Semana Santa, las fallas de Valencia, como que se podían suprimir, y bueno, pues así ha sido. Yo creo que lo que sí que es cierto es que la crisis del coronavirus nos sitúa en una encrucijada. ¿Por qué? Porque estoy convencido que, como ocurre con todas las crisis son momentos como de posibilidad de, de construcción de una alternativa diferente. De hecho, todo lo público en nuestros países son respuestas a crisis anteriores, ¿no? La crisis siempre son soluciones públicas a problemas colectivos, ¿no? Y venimos de crisis, ¿no? Siempre todo lo que tenemos venimos de crisis. Lo que está en la Constitución del Perú, la Constitución española, viene de las crisis del siglo X, digamos, desde la Revolución Francesa hasta acá, ¿no? Y los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales, todos tienen detrás barricadas, crisis, conflictos sociales, y por tanto ahora estamos otra vez en una crisis, bueno, que le podemos dar este nombre. Crisis es un concepto que viene de la medicina, del mundo griego, y crisis significa decisión. Un momento crítico es un momento donde el cuerpo enfermo o sana o se muere, ¿no? Entonces es un momento crítico porque estamos 4.000 millones confinados en nuestras casas, porque el hundimiento que plantean las instancias económicas de la economía mundial es brutal. En España estamos hablando de que nos vamos a 4 millones de desempleados, nos vamos a un hundimiento de no menos del 10% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Bueno, la perspectiva es como brutal, y por tanto la crisis está ahí. Ahora bien,
en las encrucijadas yo nunca me canso de decir que si tú vas en esta dirección y justo en la encrucijada tomas el camino diferente, cada paso que das te alejas, ¿no?, del lugar al que ibas, ¿no? Y por tanto en las encrucijadas es esencial que hagamos buenos diagnósticos. Y no estamos haciendo siempre buenos diagnósticos, ¿eh? Sobre todo, la izquierda suele equivocarse con más frecuencia que la derecha. La derecha es mucho más realista que nosotros, porque nosotros como que hacemos wishful thinking, pensamos deseando. Y a veces confundimos nuestros deseos con la realidad. Y la gente dice, no, vamos a salir de la crisis siendo mejores personas. Pues no sé de dónde sacas ese tipo de planteamientos, más allá del deseo de que ojalá salgamos mejores personas, ¿no? En cambio, me parece que es mucho más sensato, ya digo, en ese buen diagnóstico, entender qué nos ha traído hasta aquí. Porque si vemos las tendencias, veremos en qué medida los que quieren beneficiarse de la situación post-COVID-19 van a encontrar mayor refuerzo que los que en el pasado no teníamos ningún tipo de elemento que reforzara nuestras posiciones. Me explico. He planteado que hay como 8 grandes pacientes cero del modelo neoliberal que nos traen hasta aquí, ¿no? El primer paciente cero es la conversión en mercancía de la ciencia. Ahí utilizo a Cal Polanyi, un húngaro que escribió un libro muy importante en el año 44, La Gran Transformación, donde él tomaba una idea de Marx de que el capitalismo agarra cosas que no son mercancías, las convierte en mercancías y, como se dice, lo jode, ¿no? Es decir, plantea Cal Polanyi, ya digo, tomando una idea de Marx, que el capitalismo agarra la tierra, que no la crea, sino que la tierra estaba aquí, la convierte en una mercancía y al final la depreda. Agarra a los seres humanos, nos convierte en mercancías y nos depreda. Rompe las familias, rompe la convivencia, al final nos pone a luchar a todos contra todos y al final rompe incluso la sociedad. Convierte en una mercancía, curiosamente, el dinero, porque el dinero es un método de intercambio para facilitar el comercio y demás. Lo convierte en una mercancía y tenemos la locura actual de que gente que tiene dinero que no tiene detrás respaldo en riqueza es capaz de poner de rodillas al Perú o a España. Y Bob Jessop, un teórico del Estado marxista, añade una cuarta mercancía convertida, ya digo, en mercancía ficticia y que es de todos nosotros, que es el conocimiento. El conocimiento es de todos. Se establece en las escuelas, se establece en los colegios. No hay ninguna investigación que no tenga detrás un esfuerzo público. Sin embargo, va el capitalismo, lo convierte en mercancía, lo patenta y corremos el riesgo de que, por ejemplo, se descubra una patente contra la COVID o el COVID-19 y sea tan cara como ocurría con la vacuna de la hepatitis C y nos tengamos que morir, ¿no? Y por tanto, creo que el margen ese, ¿no?, de que hay una serie de mercancías ficticias o que hay una mercantilización del mundo que nos ayuda a entender. Y Anaí, si ordenamos lo que pasa, tenemos como muchas más herramientas para encarar el futuro. Y ya decía, las menciono solo para no comerme en una sola pregunta todo el tiempo, ¿no? Primero es la ciencia, se ha convertido en una mercancía y solamente se investiga aquello que le interesa al capital. Y resulta que el capital no solamente es capital en términos económicos, sino que también es patriarcal y por eso hay una píldora anticonceptiva femenina, pero no hay una píldora anticonceptiva masculina. Y al mismo tiempo también es colonial. Es decir, que se investiga lo que interesa a los países del norte e interesa menos investigar a lo que es común a los países del sur, ¿no? Y por tanto, la ciencia, por un lado, se ha despreciado en la medida en que, por ejemplo, se gana más plata con medicamentos contra la ansiedad, una enfermedad muy europea o muy norteamericana, como nos cuenta Woody Allen, o cirugía estética, ¿no? En cambio, no tenemos una vacuna contra la malaria o contra el ébola, porque cuando se estaba investigando sobre el ébola, cuando parecía que el ébola nos iba a llegar a Europa, como al final solamente contagió a los negros africanos, dijeron, ya no invertimos porque no hay plata, no hay beneficio. Si lo hubiéramos hecho, hoy tendríamos mucho más cerca la vacuna contra el COVID-19, pero como no se hizo porque no era rentable, en cambio vamos a tener, ya digo, mucha plata en enfermedades que no son tales enfermedades. Decía un cardiólogo brasileño que al final vamos a tener hombres con unas erecciones brutales y mujeres con unos pechos turgentes con 80 años, pero ninguno de los dos se van a acordar de para qué sirve, ¿no? Es decir, que no estamos atentos, ¿no?, a lo realmente relevante. Y por tanto, esa mercantilización de la ciencia, bueno, hace que
de que la ciencia no sea un espacio ahora mismo que podía haber adelantado una respuesta a la crisis del COVID-19. O sea que ahí está el primer paciente cero. El segundo paciente cero es la naturaleza, es evidente, ¿no? Es decir, hemos mercantilizado la naturaleza, hemos entrado en nichos donde había hábitats donde vivían animales, los hemos obligado a salir de esos hábitats, han pasado a habitar junto con los humanos o con animales que nos comemos los humanos, y ahí hay virus que convivían domesticados dentro de los propios cuerpos durante millones o cientos de miles de años con esos animales, pero cuando entran en contacto con nuevas realidades orgánicas, de repente esos virus, como ocurre con los virus respiratorios, se convierten en una amenaza. Y cuidado, que es que había avisos, ¿no? Claro, como la ciencia se convierte en una mercancía, el aviso no servía para nada. Pero hace un año la Organización Mundial de la Salud había dicho, cuidado, que las enfermedades respiratorias están llegando, ¿no? Estamos hablando de que ya son demasiadas enfermedades de animales a seres humanos, la zoonosis, ¿no? El ébola, el SIDA, el SARS, el MERS, las vacas locas, la gripe aviar, son demasiadas, ¿no? Pero ya digo, con esta lógica de convertir a la Tierra en una mercancía, bueno, pues vamos quebrando en muy poquito tiempo cosas que se han tardado millones de años en desarrollar. Es curioso que ahora mismo la ciencia más desarrollada en Europa está coincidiendo con lo que plantean los pueblos originarios en América Latina. Una cosa tan simple como respeten los ciclos de la Tierra. Es decir, que si tú quemas el petróleo que se ha construido durante millones de años en 200 años, pues eso va a generar un desequilibrio en Gaia, en la madre Tierra. Es curioso que Lovelock, uno de los científicos más prestigiosos del mundo, como occidental, lo que está diciendo es que la Tierra es la Pachamama, ¿no? Tercer elemento terrible que tiene que ver con esto, la mercantilización de la salud. Es decir, la salud se convierte en una mercancía y cuando de repente privatizamos ese dique contra el oleaje, viene el oleaje y no hay dique. Fíjate que en España el mayor número de muertos por el COVID-19 tiene que ver con las residencias de ancianos en manos de fondos buitre, que cuando ya no podían sacar plata en la especulación inmobiliaria, metieron su dinero en las residencias de ancianos. Y cuando tú haces de la salud de los seres humanos un negocio, pues ahorras, y ese ahorro al final, cuando viene una crisis de estas características, mata. El neoliberalismo mata, ¿no? Y es lo que nos ha ocurrido porque no había materiales para la gente, para los médicos, no había unidades de cuidados intensivos y no había cuidados paliativos y previos en las residencias de ancianos. Pues eso, ahí tenemos que ya excedemos los 25.000 muertos, más de la mitad, ya digo, vinculados a residencias de ancianos. Que lo sepa la gente que nos escucha. El neoliberalismo mata, ¿no? Los demás ya los conocéis, ¿no? Un elemento que, por ejemplo, un paciente cero que afecta a Perú, que afecta también a Europa, es que los organismos multilaterales que estaban construidos desde la perspectiva de la solidaridad y la cooperación, como la UNASUR, fueron desmantelados por intereses parciales de países que en nombre del acabar con todo lo que se había construido en América Latina durante la década de cambio, prefirieron quedarse solos y no encontrar, ya digo, soluciones colectivas. Y ahí está la UNASUR inexistente y, por tanto, a ver ahora cómo solventas un problema que es de todo el continente latinoamericano sin estructuras que no sea la OEA, que es dependiente del loco de Donald Trump. Y en España nos ha ocurrido lo mismo. En el momento en que hemos desmantelado la condición cooperativa de la Unión Europea, nos encontramos con que España, que se ve ahora mismo muy golpeada por la crisis, si no tiene la ayuda de la Unión Europea, pues es posible que nos hundamos y en ese hundimiento nos convertimos también en un peligro, ¿no? Porque si España se contamina y España se hunde, pues contaminaremos a Portugal, contaminaremos a Italia, contaminaremos a África, etc. Termino para no alargarme. Digamos, el otro paciente cero, que es una mezcla, ¿no? Hasta los 8, tiene que ver con que al mercantilizarse todo en nuestro mundo, al convertirse todo en mercancía, hemos roto cosas muy relevantes, ¿no? Hemos roto la globalización, que podría ser un aspecto importante donde los descubrimientos científicos globales nos sirvieran en cualquiera de nuestros países. En cambio, la globalización se ha expresado en las pistas de despegue chinas, donde la gente se peleaba a pie de avión por unas mercancías que dejamos de producir en nuestros países para producirlas en China porque eran más baratas y que al final se han conseguido peleando entre todos para ver quién conseguía los respiradores o las mascarillas. Esa mercantilización nos afecta también mucho a las mujeres,
toda la tarea de cuidados, que hemos visto ahora que es esencial, resulta que son los trabajos esenciales donde habéis tenido que ir a trabajar, no os habéis podido quedar en casa porque erais trabajos esenciales, trabajos mal pagados, trabajos donde se están pagando con la muerte, porque son el máximo contagio lo tienen limpiadoras, enfermeras, doctoras, etcétera, ¿no? Y ya digo, son los trabajos también más fragilizados, donde la crisis, por ejemplo, ha dejado en España a más de 700.000 mujeres, ¿no? Muchas de ellas seguramente peruanas, que trabajaban en el servicio doméstico y que son expulsadas por culpa del confinamiento, ¿no? Y un elemento que de alguna manera va cubriendo todo esto es un sentido común neoliberal, que decía que lo privado era mejor que lo público, que el Estado no funcionaba, que teníamos que pensar en términos individuales, que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, ¿no? Todas estas cosas, ya digo, son ese paciente cero que de repente lo llevábamos arrastrando, llevábamos quejándonos, que nos producía muchos problemas, no era nuevo. En España llevábamos más de 3 años quejándonos de la privatización de la salud y de la privatización de las residencias de ancianos. ¿Qué ha hecho la COVID-19? Que todo esto explote, ¿no? Que de alguna manera acelere todos estos procesos, ¿no? Y ahora nos encontramos con que los que se beneficiaban de todo eso van a querer continuar con esa estructura, con ese statu quo que les beneficiaba. Mientras que nos corresponde a las mayorías aprovechar esta sacudida de hombros para ver si somos capaces de revertir esa lógica y reconvertirla en algo que no sea, ya digo, lesiva para la ciencia, que no sea lesiva para la salud, que no sea lesiva para la naturaleza, que no sea lesiva para las generaciones futuras, que no sea lesiva para las mujeres, que no sea lesiva para el sentido común emancipador, que no sea lesiva para la solidaridad internacional. Y esa es la pelea que tenemos ahora mismo. Muy bien. Bueno, como diagnóstico creo que es bastante acertado varias cosas que planteas, ¿no? Especialmente en estos términos de qué nos ha expuesto finalmente la crisis y toda esta pandemia, ¿no? Países que dejaron de hacer investigación científica o que nunca la hicieron, como el Perú, ¿no? ¿Cómo esperamos que ahora haya algún nivel de respuesta por ese lado, ¿no? O en términos de naturaleza, somos acá países que han tenido una dinámica muy intensiva de neoextractivismo, de acumulación por desposesión, digamos, ¿no? Entonces estamos en un momento en el cual, si bien estamos avanzando en el diagnóstico, también se tienen que ensayar respuestas, ¿no? Creo que ahí has adelantado algunas, pero creo que vale la pena mirar qué cosa está, cómo están respondiendo los estados, por un lado, la sociedad, los actores políticos. Se habla de un regreso del Estado, ¿no? Que ante esta crisis, este cuestionamiento mayor a las políticas privatizadoras que impuso el neoliberalismo en nuestros países, por lo menos aquí en Perú, en América Latina, una vuelta del Estado que asegure un piso mínimo de atención sanitaria, de educación pública, ¿no? Regresa el Estado, ¿cómo responde la sociedad? Bueno, se ha hablado también de este nuevo consenso keynesiano, este New Deal, para salvar la economía, pero justamente qué tipo de economía se quiere salvar, ¿no? O sea, junto al diagnóstico, ¿qué cosas se está haciendo? ¿Qué se podría hacer a nivel, por un lado, de lo público, lo estatal, y por otro lado también a nivel más societal, ¿no? Aquí en el caso peruano hemos tenido otras crisis donde la respuesta social ha sido muy articulada, muy potente, y que en tal vez por lo inédito de la situación, ¿no? De las cuarentenas, los confinamientos, no se expresa necesariamente un tejido social más fuerte, ¿no? ¿Cómo ves este tema de la respuesta de los estados y de la sociedad ante esta nueva crisis? La pregunta es muy difícil, porque yo he trabajado mucho a un autor, a Bob Jessop, un autor, antes lo mencionaba, marxista inteligente, un tipo muy gramsciano, ¿no? Es decir, muy deudor de la heterodoxia marxista, ¿no? Ahora que veo que tienes detrás a Mariátegui, claro, yo siempre cuento los funcionarios de la Internacional Comunista que fueron a ver a Mariátegui para echarle de la Internacional porque Mariátegui se estaba convirtiendo en una persona
cuestionable desde el marxismo, porque decía que la revolución había que hacerla con los indígenas, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba en Marx eso, ¿no? Cuando hoy sabemos que el primer Marx y el primer Engels pues no tenían esa sensibilidad, ni mucho menos frente al colonialismo, al revés. Pensaban que era positiva porque iba a acelerar, ¿no?, los procesos de desarrollo, entonces iba a llegar antes el capitalismo y por tanto iba a llegar antes después el socialismo. Son tonterías que otro heterodoxo como Walter Benjamin dijo, cuidado, que igual no hay una línea recta en la historia. Bob Jessop, que es muy gramsciano, él desarrolla un concepto que es la selectividad estratégica del Estado, que es fácil de entender. Él dice que el Estado no es verdad, como decía un marxismo, que sea un instrumento de clase, ¿no? Porque, por ejemplo, el Estado ha servido en Europa para desarrollar los estados sociales y, por tanto, es como una simpleza plantearlo así. Tampoco es cierto que el Estado sea, como decía un laborista inglés, como un coche que tú lo puedes doblar hacia la derecha o a la izquierda. No es cierto, porque el Estado también tiene una lógica interna que muchas veces es muy conservadora. Entonces él, con la ayuda de otro autor, Poulantzas, un griego, él dice, vamos a ver, el Estado siempre refleja los sesgos que le ha dejado los que han ganado las batallas históricas. Si vosotros, ¿no?, gobernaseis Perú pronto, ojalá sea así, vais a heredar el Estado. Tendríais el gobierno, pero no tendríais el poder. Tendríais el gobierno, ¿no? En cambio, el Estado peruano refleja los que han ganado históricamente las batallas. Han ganado los hombres a las mujeres, han ganado los blancos a los indígenas, han ganado los ricos a los pobres, han ganado seguramente los creyentes a los laicos, las zonas centrales a las zonas periféricas, los mayores a los jóvenes, los heterosexuales a los homosexuales, y todas esas victorias van dejando un sesgo. Ahora bien, ese sesgo se va a aplicar en virtud de la correlación de fuerzas. Por ejemplo, en Argentina siempre han ganado la victoria los hombres a las mujeres. Y por tanto, en el Estado argentino, en sus leyes, en la Constitución, en los modos, en los usos y costumbres, en las tradiciones, en la formación de los jueces, de los fiscales, de los policías, en todo ese entramado, ¿no?, del Estado, más lo que llama Gramsci el Estado ampliado, es decir, en ese todo, los hombres han ganado a las mujeres, pero resulta que las mujeres han salido a protestar y por tanto es la correlación de fuerzas la que determina hacia dónde se va. Estamos en la misma. El Estado ahora mismo, si nosotros no cambiamos la correlación de fuerzas, el Estado va a ser un Estado mayor, es verdad, pero casi todo apunta a que va a ser un Estado autoritario. Va a ser un Estado que nos va a controlar mucho más porque la enseñanza de China vale para todos nuestros países. Si el capitalismo puede hacer algo que le beneficia, lo va a hacer. Es una constante histórica, ¿no? Y por tanto, si a través de esto, ¿no?, a través del celular, van a ser capaces, ¿no?, de controlarnos, nos van a controlar. Y ya en España, que se decía, no, aquí no va a haber elementos como en China, que van a buscar la trazabilidad. Aquí va a estar la trazabilidad porque ya está. Porque es que saben dónde estamos en cada momento, porque se lo contamos todo el rato a Google, ¿no? Y por tanto, si lo sabe Google, pues lo terminará sabiendo también quien quiera saberlo y encima nosotros lo toleraremos porque será en nombre de la sanidad y de la seguridad. Por tanto, ese Estado, que todo parece indicar que va a crecer porque para dar respuesta a un problema tan grande sin que se nos mueran millones de personas, el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Ahora bien, yo creo que ahora mismo, si no damos marcha atrás en esa lógica ahora mismo, por eso los países donde gobierna la izquierda tienen mucha ventaja, porque las cosas que se pongan en marcha ahora mismo es bastante probable que después de la pandemia permanezcan. En cambio, los países donde gobiernan gobiernos conservadores, lo que pongan en marcha es bastante probable que después de la pandemia también siga. Y por tanto, esa vigilancia que va contra los derechos civiles se hará en contra de los disidentes. Hay un riesgo muy fuerte en todos nuestros países de una involución de nuestras democracias, muy fuerte, ¿no? En América Latina lo estamos viendo. Lo estamos viendo en Ecuador, lo estamos viendo en Bolivia, lo estamos viendo en Brasil, ¿no? Lo estamos viendo en Estados Unidos. O sea, hay una locura de una derecha que se está haciendo iliberal y lo está justificando, ¿no?, a través de un control de los medios de comunicación y de las redes sociales para, a través del miedo, ¿no?, a leccionar a la ciudadanía para que asuma esa pérdida de libertades. Eso está ahí, Anaí. Y eso es lo que nos tiene que hacer pesimistas. Pero cuidado, si nos quedamos en el pesimismo nos han derrotado. Tenemos la obligación
de ser pesimistas esperanzados. Pesimistas porque tenemos que ser claros. Decía Bertrand Russell que un pesimista es un idiota antipático y un optimista es un idiota simpático, ¿no? Entonces, se trata de que no seamos idiotas. Por tanto, la mirada tiene que ser dura porque venimos de esos 8 pacientes cero que han dejado un sesgo en nuestros estados que va a facilitar que las grandes empresas pongan en marcha sus criterios, pero también es verdad que la conciencia de nuestra fragilidad, la reflexión de la gente que dice, ¿pero qué demonios ha ocurrido? O sea, después de la crisis de 2008, ahora otra vez, si la culpa no la tenemos nosotros. ¿Y cómo es posible que otra vez caiga sobre nuestras espaldas esto? Esto no es vivir, esto es un sin vivir, ¿no? Entonces ahí se abren grietas como para que pensemos la alternativa. Pero ya digo, es muy probable que ese Estado, en términos de seguridad, sea muchísimo más vigilante, con la excusa en 2001 de las Torres Gemelas y todo el elemento securitario, y ahora va a ser de la búsqueda de las pandemias. Nos van a vigilar todo lo que puedan. En términos educativos, cuidado, porque lo que estaba buscando las fundaciones Pearson o Bill Gates de acabar con las escuelas como lugares de socialización de ciudadanía crítica, lo van a llevar a la educación a distancia, a la teleeducación, donde por un lado van a golpear a los sectores más pobres porque no tienen computadoras en casa y no tienen internet en muchas zonas, ya no digo en las zonas rurales, y además, como son los que tienen más desarrolladas esas capacidades, lo que van a hacer muchas escuelas, incluidas las públicas, es comprarle a estas multinacionales esos mecanismos que están como los videojuegos atravesados de ideología. En términos de salud, si no estamos muy fijos, pueden hacer un sistema mixto, público y privado, donde haya sanidad privada pagada con dinero de todos, ¿no? Entonces, fíjate que, por ejemplo, un elemento que siempre ha sido una reclamación de la izquierda, que ha sido una renta básica, se puede convertir también en algo que la derecha está defendiendo. ¿Por qué? El problema para ellos es, claro, si la gente no tiene trabajo y no nos pueden comprar, se hunde el mercado. Hay que darles una renta básica. Pero el problema, claro, es que esa renta básica van a hacer 2 trampas. La primera trampa van a decir, damos renta básica, pero... O van a hacer 3 trampas, ¿no? La primera es renta básica, pero desmantelamos todos los servicios públicos. Porque como tienen una renta básica, ¿para qué les vas a dar sanidad o educación? Que se la compren en el mercado con la renta que le damos. Segunda trampa, como ya tienen una renta básica, vamos a desalentar políticas activas de empleo para que la gente pueda trabajar. Y la tercera trampa, que es la más gorda, esto se va a pagar con dinero público y no con un crecimiento de los impuestos a la gente que tiene más dinero, ¿no? Por tanto, ya digo, mi mirada es una mirada muy cauta, diciendo, cuidado, cuidado, porque si gobierna López Obrador o gobierna Alberto Fernández o gobierna Pedro Sánchez, se pueden poner medidas como las que se están poniendo en nuestros países. Un ingreso mínimo vital, evitar los desahucios, evitar que te corten el agua, la luz y el gas, ayudar para que en vez de que se destruyan los empleos, se congelen, se hibernen para que después se retome la economía, ayudar a las empleadas domésticas, es decir, una serie de cuestiones que cuando se termine la pandemia diríamos, oye, ¿se podía hacer esto? ¿Por qué no continuamos haciéndolo? Pero en los países donde está gobernando la derecha es muy probable que utilicen la pandemia para terminar de evitar las protestas sociales, la articulación de la izquierda, etcétera. Empezaste a aterrizar en Latinoamérica y es ahí un poquito donde queríamos llegar para esta parte, ¿no? También, digamos, cuando empieza acá la emergencia sanitaria en Perú, el estado de emergencia empieza el 14 de marzo, vivía también ya América Latina una situación de convulsión, ¿no? Había una disputa ahí abierta entre un modelo neoliberal agotado, con estallidos sociales bastante fuertes, por ejemplo, en Chile, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Había cierto agotamiento del modelo neoliberal y también de las propuestas de gobierno, ¿no? En el caso peruano, quizás sin tanto estallido, también teníamos aquí una crisis política en curso, ¿no? Que podía dirimirse, no sabemos también qué tanto impactará la pandemia ahí, pero que podía dirimirse en términos de opciones más progresistas, en términos de opciones más democráticas, ¿no?
en disputa, como digo, abierta también con estas otras opciones más autoritarias, porque al tiempo que tenías esos estallidos tenías también el ascenso de Bolsonaro en Brasil, ¿no? O lo que ha pasado en Bolivia, que da para una larga conversación que pasó ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta en este momento el estado de emergencia, las medidas que se han ido tomando en la disputa que estaba abierta en América Latina, ¿no? Como decía, en el caso peruano particularmente, con una crisis política en curso, signada por todos estos temas de corrupción, pero también por una fuerte desafección política de la gente, digamos, descontento grande con la clase política que ahora ve un poco contenida la posibilidad de cambio con las medidas de emergencia, ¿no? ¿Qué tanto espacio hay ahora en América Latina para disputar, para poder ganar, digamos, más amplitud, más posiciones mucho más progresistas, ¿no? Sin caer en la discusión de la década anterior y de los gobiernos progresistas realmente que existieron, y que, como decía, todavía siguen en disputa estos gobiernos, pero entrando a mirar también qué tanto va a cambiar, a calar aquí en la crisis que ya está abierta, la disputa en el campo popular, ¿no? Tú hablabas también hace poco de cómo el neoliberalismo no solo es un programa de gobierno, ¿no? También una forma de organizar la sociedad. En el caso peruano calaron mucho estos discursos de emprendimiento, ¿no? Acá tenemos a Hernando de Soto y todos estos ideólogos de la posmodernidad popular, de la modernidad popular, de cómo sálvese quien pueda, ¿no? Y ahora más bien vemos la limitación de estas salidas individualistas ante un momento de crisis, ¿no? O sea, ¿cómo queda América Latina ahora? Que sin hacer futurología, obviamente, pero ¿qué disputas, qué posibilidades hay de que estos estallidos que estaban abriendo cancha, de que estas crisis puedan dirimir, puedan avanzar hacia unos escenarios mucho más democráticos, más progresistas? Antes de la crisis había a lo largo y ancho del planeta protestas sociales, ¿no? Es evidente que existían una protesta constante donde eran muy emblemáticas, por ejemplo, las protestas que había en Chile, ¿no? Donde ese modelo de los Fernando de Soto y toda esta gente neoliberal que presentaba la cara bonita, negando que detrás había golpes de Estado, represión, prohibición de partidos, de sindicatos, etcétera, ¿no? Hay algo que a mí me ha ayudado mucho en estos meses de pensar la pandemia y el confinamiento, y ha sido entrevistar a gente a paleontólogos, ¿no? Gente que trabaja, no como nosotros, que miramos como mucho qué ocurrió en el 73, sino que ellos miran qué ocurrió hace 1.000.000 de años, ¿no? Y entonces, hay una palabra ahora un poco gastada, la de resiliencia, ¿no? Que cada uno interpreta resiliencia como le da la gana, ¿no? Resiliencia puede significar resignación, puede significar regreso al mismo sitio, cada uno le da su significado. Pero realmente la palabra resiliencia tiene que ver con lo que nos ha traído a los seres humanos hasta aquí y que tiene que ver con la cooperación. O sea, la resiliencia es la capacidad de rebotar de situaciones malas, de situaciones muy amenazantes, ¿no? ¿Cómo somos capaces de salir? ¿Y por qué salimos? ¿No? O sea, ¿por qué no nos suicidamos? ¿Por qué no desaparecemos? Bueno, porque existe la certeza, ¿no? Esa lucha por la vida que nos lleva a ayudarnos unos a otros y que terminamos saliendo, ¿no? Y muy vinculado a esto está también una constante histórica, y es que siempre que nos aprietan demasiado las clavijas, los pueblos terminamos levantándonos, ¿no? Y esas dos cosas son una constante. Entonces, si tú miras los largos periodos de tiempo, va a pasar lo mismo. El capitalismo se va a acabar, Anaí. Lo que pasa es que no sabemos cuándo. Sobre todo porque es que si no se acaba el capitalismo, nos vamos a acabar los seres humanos. Me contaba alguno de estos paleontólogos, Eudald Carbonell, que es uno de los corresponsales del yacimiento de Atapuerca, en Burgos, ¿no? Uno de los tipos que más ha descubierto sobre cómo eran nuestros antepasados, ¿no? Claro, y él decía, estamos recibiendo avisos y si el ser humano no escucha los avisos, podemos desaparecer como especie. Es decir, vamos a tener una lucha y una confrontación. Vamos a confrontar los que estamos en el lado de la historia, que queremos que la historia continúe desplegando, ¿no? Las capacidades de independencia, de libertad, de justicia, de fraternidad, y están los que quieren frenar ese desarrollo histórico.
Y esa gente, si nos ganan, van a acabar con el planeta Tierra. Porque es que van a venir más pandemias, ya hay un 60% del planeta Tierra que no vale, gente como el loco de Donald Trump y la gente que los sigue, siguen emitiendo CO2, siguen esquilmando la Tierra, nos vamos al carajo todos, ¿no? Y por eso también tenemos la obligación de entender que detrás de nosotros, perdón, que antes de nosotros hubo mucha gente que peleó para que estemos nosotros en este lado correcto de la historia. Y eso es importante, porque mucha gente que no ha estudiado esto lo entiende, lo sabe, porque lo intuye. No es la gente buena, la gente decente, la gente que no quiere sobrevivir pisando a los demás. Y hay mucha gente de sana ahí. Yo creo que hay una parte muy fea del modelo neoliberal que, como bien decías tú, es un modo de estar en el mundo, de estar de lucha todos contra todos, de no ver alternativas. La frase de Jameson que se roba Zizek, ¿no? De que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es decir, no tenemos alternativas y estamos todos como asumiendo resignados que no hay salida. No, no es verdad. Y si fuera así, no nos perseguirían tanto, Anay. No nos perseguirían tanto a vosotros. Si no fuera porque tenemos razón y saben que podemos convencer, no ocultarían tanto a Mariátegui. No ocultarían tanto al pensamiento que tiene la posibilidad de que la gente le estalle, ¿no? Y le germine la generosidad. Y por tanto, yo estoy convencido de que la lucha que tenemos es una lucha de sentido. Es una lucha que nos dijo Gramsci, cuidado, porque los campesinos votan a sus verdugos. Es una discusión que he tenido yo con Dilma Rousseff, con García Linera, ¿no? con muchos líderes latinoamericanos diciéndoles ustedes sacan a millones de personas de la pobreza y esos pobres luego votan a sus verdugos otra vez. Es decir, estamos teniendo un problema a la hora de contar las cosas. No estamos siendo capaces de contarla. No somos convincentes, no somos sexy a la hora de contarlo, no somos divertidos, somos unos aburridos, unos tristes, unos cenizos, ¿no? Y no estamos ofreciendo un modelo alternativo de mundo donde a la gente le merezca la pena pelear. Hemos perdido nuestras utopías, mientras que la derecha tiene su utopía. Le ofrece a los peruanos cualquier sueño que tengáis, cualquiera, el que imaginéis, el más loco, yo os lo garantizo siempre y cuando lo mercantilicéis. ¿Queréis tener hijos? Os compráis un vientre de alquiler. ¿Queréis tener sexo el que queráis? Os vais a hacer turismo sexual a donde sea. ¿Queréis cazar seres humanos? Os organizamos una cacería de seres humanos. El sueño que queráis, siempre y cuando lo mercantilicemos, os lo garantizo. Y nosotros no podemos simplemente ofrecer no consumas, no manches, no. Entonces, claro, ahora mismo se ha abierto una posibilidad de la lucha por el sentido. La derecha está asustada, como en 2008 que dijeron que iban a hacer un capitalismo con rostro humano. Ellos son conscientes de que hay una voluntad de la ciudadanía de cuidar y de que nos cuiden, de que nos protejan y que seguramente tenemos que reinventarnos en una situación novedosa. Y el mercado, la gente sabe que no te lo va a solventar. Tenemos ahora mismo una herramienta muy, muy fuerte en esa lucha entre la sanidad privada y la sanidad pública. Haya emergido, una realidad que la gente, cuando terminemos la pandemia, va a tener que discutir ¿a dónde quiero ir? ¿Quiero ir a ese espacio de sanidad pública o quiero ir a la sanidad privada o voy a dejar que me engañen? Y ahí es muy importante, y eso para mí es lo más relevante, Anaí, tenemos que salir de la pandemia con herramientas intelectuales para que cuando se den los debates y las discusiones sobre políticas públicas del futuro, nuestros argumentos estén bien armados, bien ensamblados, y tengamos la posibilidad de, por ejemplo, en las escuelas, cuando se discuta qué hacemos con la escuela, si nos vamos a una escuela a distancia o si tenemos que seguir insistiendo en escuelas donde en América Latina hay muchos niños que comen su única comida en la escuela, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener esos argumentos bien sólidos, asentados. Porque si nos despistamos, ellos están trabajando en esa dirección. Fíjate que es una cosa que a mí me estremece. Ellos no solamente, o dicho de otra manera, ellos saben lo que va a ocurrir mejor que nosotros, porque ellos no solamente están haciendo predicciones, prediciendo, ¿no?, hacia dónde vamos gracias al Big Data y toda esta capacidad que tienen de gestionar millones de información. De cada uno de nosotros tienen hasta 7.000 datos. Es
Es decir, cuando nosotros estamos navegando en Google, no nos damos cuenta de que Google está navegando en nosotros. Y por tanto, ya digo, tienen como 7.000 datos, 7.000, ¿eh? Son muchos, son más de los que tienes tú de tu pareja, por ejemplo, ¿no? Saben más que tu padre de ti mismo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que además nos van construyendo nuestras preferencias. Qué curioso que Spotify te selecciona tu música y te gusta. Qué curioso que Netflix nos hace series que nos gustan. ¿Por qué? Porque nos van construyendo nuestras preferencias. Y cada vez que navegamos, cada vez que vemos la televisión, cada vez que estamos de alguna manera en esa interacción con los datos, van construyendo, ¿no?, hacia dónde tenemos que caminar. Bien, la conclusión de todo esto, insisto, yo no soy un pesimista sin más, sino que soy consciente de que estamos luchando no contra molinos de viento, estamos luchando contra malditos gigantes, ¿no? Pero, como ocurre en la historia, siempre ellos terminan teniendo contradicciones, porque como tienen que estar constantemente incrementando, ¿no?, la explotación, llega un momento en donde los explotados somos más que ellos y estamos enfadados y decimos, hasta aquí hemos llegado. Y son conscientes de que ahora mismo tienen dificultades para hacer valer su discurso egoísta. Que salgan ahora, ¿no?, a Lima a decir, aquí van a salvarse solamente los que tengan plata. La gente prende fuego al país, ¿no? Por tanto, ellos tienen que reconocer, ¿no?, como que, bueno, ahí es donde tenemos que estar nosotros bien pertrechados. Ahí es donde es muy importante que gente como vosotros estén en espacios de discusión popular para poder trasladar este mensaje y decirles, no, eso que dice usted es mentira, usted está mintiendo. Porque también hay una cosa, y con esto ya me callo, que no tenemos que olvidarnos, Anaí. Si nos olvidamos de esto, estamos perdidos. Nosotros nos diferenciamos de los conservadores en que nosotros confiamos en la gente. Lo que diferencia a una persona progresista de una persona conservadora es que la gente progresista confía en los demás, porque si no confiamos en los demás, apaga y vámonos. No hay nada que hacer, ¿no? Sí, justo quería llegar a esta parte, un poco más hablando de esto que nos hemos dado en llamar como izquierda, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué podemos hacer también desde la izquierda en este momento? Hablábamos de Mariate y un poco acá como Nuevo Perú nos hemos reclamado siempre mariateguistas en el sentido de insistir en esta línea de la creación heroica, ¿no? Él planteaba que el socialismo en el Perú no podía ser ni calco ni copia, sino que tenía que ser una creación heroica producto de nuestra propia historia y nuestros propios desafíos, ¿no? Lamentablemente, el devenir de las últimas décadas de la izquierda peruana fue bastante complejo, con bastantes rupturas y crisis, incluso un periodo de violencia muy cruento, y que nos coloca ahora en un momento para pensar, pero también para hacer en esta dinámica de teoría y praxis, de pensar en este horizonte más amplio, ¿no? En este horizonte de sentido, ya no solo en lo programático, en lo tecnocrático, de cómo gestionar un momento de crisis, de qué medidas también afirmar, que seguro es urgente hacerlo, más aún si tenemos aspiración de disputar también el poder del gobierno, sino también este horizonte más de sentido que tú reclamabas, ¿no? ¿Cómo imaginarse ahora en estos momentos este espíritu de época, ¿no? Y creo que ella en los 30, cuando pudo ir a Europa y estaba en pleno ascenso del fascismo, él ubicaba este espíritu de época, ¿no? Una inquietud propia de nuestra época, decía, y que era esta disputa entre el fascismo y los bolcheviques. ¿Cómo podemos ahora también en un escenario de crisis donde no termina de nacer lo nuevo y lo viejo va a tener que morir quizá un poco más presionado por esta pandemia? ¿Cómo poder ubicar un horizonte de sentido no capitalista, ¿no? Sin caer en la ingenuidad de que estamos ya a puertas de la debacle del capitalismo y que es ineluctable el sentido de la historia. Creo que eso es justamente lo que ha quedado claro que no necesariamente es así. Pero sí cómo atreverse a pensar este horizonte de sentido, ¿no? O sea, qué rasgos podría tener, ¿no? Uno de mis maestros en España, Jesús Ibáñez, nos ponía siempre ejemplos para pensar, ¿no? Cuando la ciencia social siempre dice, no hay que poner ejemplos, no hay que pensar en lo abstracto, él decía, yo pongo ejemplos. Y nos ponía dos ejemplos supuestamente contradictorios, ¿no?
Uno era el de un monje que había dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar entre lo que existía y lo que no existía, ¿no? Lo verdadero y lo falso, lo real y lo irreal. Y llega el día de la última clase y le pone una vara de almendro en la cabeza y le dice, si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. Claro, yo recuerdo que decía, pues la solución es que le quitas la vara al maestro y le das tú a él con la cabeza, a él con la vara en la cabeza. Y Jesús Ibáñez decía, no. La solución es que cuando algo es necesario e imposible, cuando es necesario que no me des con la vara en la cabeza, pero como me has dado unas reglas básicas del juego y has hecho que eso sea imposible, no me dejas otra salida que inventarme una nueva dimensión. Por tanto, cuando no hay salida dentro de las reglas dadas, hay que inventar nuevas dimensiones. Al mismo tiempo, hay otra fábula que casi contradice esto, ¿no? Y es que el Ciempiés se movía por la selva, todo elegante, él con sus patitas, ¿no? Como si fuera un Fred Astaire, ¿no? De la naturaleza, y el sapo lo odiaba porque el sapo iba arrastrando el trasero, ¿no? Llenándose de tierra. Y un día el sapo, que odiaba al Ciempiés, para hacerle la vida imposible, le dijo, oye tú, Ciempiés, cuando te pones en marcha, ¿cuál es la primera patita con la que avanzas? Y el Ciempiés, que no había leído a Mariátegui, se quedó parado, pensando, quieto, paralizado, ignorando que bastaba con que pusiera una patita cualquiera de ellas en marcha para recuperar el movimiento, ¿no? La conclusión de estas dos fábulas es, una, tenemos que pensar en términos grandes, por algo que decía Gramsci, que decía que tenemos que pelear políticamente donde el adversario sea más débil e intelectualmente donde el adversario sea más fuerte. Por tanto, tenemos la obligación de intelectualmente ser capaces de imaginar, ¿no?, esa nueva dimensión para que no nos den con el palo en la cabeza, pero siendo conscientes de que nos sacan 50 años de ventaja, desde que en el 73 empezaron a través de think tanks a decir barbaridades, que lo público no funcionaba, que había que acabar con la sanidad pública, que había que cerrar las escuelas, incluso la derecha se asustaba, pero fueron poco a poco, ¿no?, horadando. Es que nos han leído a nosotros. El neoliberalismo tomó la metáfora del viejo topo de Marx que iba horadando el capitalismo. Eso es lo que hicieron ellos desde los años 70, con fundaciones, con revistas, con Hollywood, con profesores. Fueron horadando los asuntos colectivos que habíamos ido construidos desde finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con los estados desarrollistas o con los estados del bienestar, y que eran una continuidad de esa lucha, como tú planteabas, entre el fascismo y el socialismo, ¿no?, de los años 30. Entonces, tenemos la obligación, ya digo, de pensar cuáles son los contornos de ese nuevo mundo. Va a ser muy difícil, pero al mismo tiempo tenemos que poner las patitas en marcha. Y cada vez que ponemos una patita en marcha, es una tesela. Las teselas son los pequeños azulejitos de un mosaico. Y cada vez que tenemos una teselita la ponemos en la pared y al final el dibujo lo van a dar el conjunto de las teselas. Por ejemplo, yo estoy convencido de que cuando en España ponemos en marcha el mes que viene un ingreso mínimo vital, es un salto de gigante. Es un salto de gigante. Porque de repente estamos diciendo ningún ser humano se nos muere de hambre. Claro, fíjate que si colocamos esa pequeña teselita, esa teselita va a impregnar una buena parte del dibujo. Porque claro, si tú planteas esa idea, a ver cómo explicas que en muchos lugares, en Perú o en Argentina, pues la gente no tiene para lavarse las manos, o no hay agua potable, o tienen el COVID-19 pero todavía están luchando contra el dengue o contra el Zika. Entonces hay pequeños pasitos, ¿no?, que cuando uno los defiende, no para uno, sino para el conjunto, esa suma de nuestros noes y de nuestros síes van construyendo ese dibujo, ¿no? Y por tanto, claro, cosas que parecían imposibles de repente ocurren, ¿no? Y de repente vuelve a ganar Alberto Fernández,
¿no? Con Cristina Fernández en Argentina y bueno, tienen muchos problemas, pero ya están tomando decisiones que en otros lugares de América Latina están mirando. Y Andrés Manuel López Obrador en México lo mismo. No sabéis cómo están atacando a López Obrador, sembrando mentiras, que no está atendiendo al coronavirus, que está haciendo mal las cosas. Ya quisiéramos en Europa, ya quisiéramos tener las cifras de contagiados y de muertos que tiene México, ya quisiéramos. En cambio, necesitan debilitar el ejemplo de México. Igual que siguen necesitando debilitar el ejemplo de lo que hizo Venezuela, que ahora está muy mal, pero estuvo muy bien. Con el petróleo a un precio muy alto, también por la rearticulación de la OPEP que puso en marcha el presidente Chávez, ¿no? Entonces, ya digo, yo creo que están pasando cosas que emergen que tenemos que recuperarlas y reconocerlas. En España, en Madrid, por ejemplo, no sabes la cantidad de grupos que se están haciendo de gente para ayudar a los que están pasando hambre. Muchos grupos. Claro que hay un porcentaje de la gente que es egoísta, es fea, ¿no? De alma fea, ¿no? Pero también la gente, por eso digo que necesitamos confiar en los demás. ¿Qué hay que hacer? Hay que ayudar a que ese fondo bueno que tiene la gente tenga argumentos para defenderlo en la familia, en el grupo de WhatsApp, en la escuela. Y por eso creo que la pelea ahora, Anaí, una pelea de las más importantes, es intelectual. Tenemos que estar haciendo programas, tenemos que estar haciendo estos debates, tenemos que reunirnos con los que están haciendo cosas similares en otros países. Tenemos que saber que no estamos solos. Tenemos que recordar que antes del COVID-19 había centenares de levantamientos populares en todo el mundo. Tenemos que analizar bien nuestros errores, tanto en la década progresista en América Latina como la izquierda durante el siglo XX. O sea, todas esas cosas forman parte de nuestra tarea. Así que tenemos lo suficiente como para no aburrirnos. Efectivamente, no nos aburrimos. Y bueno, o sea, se nos ha acabado un poco el tiempo, la crisis sigue en pleno desarrollo, aquí en Perú probablemente desde el día lunes se pase a otra fase de reactivación. Un momento muy complejo porque no se está asegurando necesariamente la subsistencia de la gente, ¿no? Está teniendo prácticamente que decidir, ¿no? Entre quedarse en su casa y morir de hambre o salir a trabajar, ¿no? Esta es un poco la demanda que se ha hecho desde el Nuevo Perú al Estado, ¿no? Hay que Que contarle al asegure. gobierno de Perú que en otros lugares se está haciendo. En otros Exactamente, y que lugares además está cuidando a hay la los gente. recursos, en teoría, ¿no? El Ministerio de Economía ha dicho que hay los recursos fiscales, pero no hay para darlos a la gente, no hay para un salvataje a las empresas, para Porque Perú variar. no puede solventarlo aisladamente. Tiene que hacerlo con los demás hermanos y hermanas latinoamericanos. Y por eso era tan importante la UNASUR. Porque era una Exacto. manera de conjuntamente incidir en la globalización para decirle a esa parte neoliberal, financiera, killer, ¿no? De lucha de todos contra todos, decir, cuidado, o sea, vamos a conseguir los préstamos más baratos, vamos a exigir al Fondo Monetario Internacional derechos especiales de giro con un bajo precio del dinero prestado, ayúdenos a salir porque si no, no vamos a poder pagar las deudas, pero todo eso hay que hacerlo colectivamente, no puede hacerlo Claro, uno y solo. ha sido muy mezquino cómo los gobiernos han manejado a la UNASUR, cómo la han desmantelado, cómo han intentado hacer otra estructura que al final tampoco le han dado vida, ¿no? En fin, estamos en un momento complicado, nosotros seguimos desde el Nuevo Perú tratando de abrir espacio, abrir debate, es un momento también para eso, ¿no? Para la solidaridad, para las salidas comunitarias, para encontrarnos finalmente y no quedarnos en el aislamiento, en la impotencia, que creo que es donde más se nutre el capital y el individualismo y finalmente nos confina más en la impotencia, como decía, ¿no? Entonces, muchas gracias, Juan Carlos. Ojalá que haya posibilidad de conversar más adelante por acá, cuando se empiece a mover un poco más el planeta. Un abrazo grande Prometido. hasta Madrid. Nos vemos. Gracias. Prometido, tengo muchas ganas de conocer el Perú, siempre nos ha resultado muy luminoso Mariátegui, creo que es un país hermoso, que ha sufrido más de lo que debiera, ¿no? Y para mí es muy esperanzador una fuerza política como la vuestra también tan rejuvenecida, ¿no? Es decir, que a mí me da mucha alegría, ¿no? Que haya gente joven manteniendo la llama, ¿no? De la emancipación, de la fraternidad, que además seáis mujeres. Creo que
creo que a mí me llena de esperanza, ¿no? La lucha es complicada, pero está llena también de satisfacción, ¿no? Porque decía antes que no hay nada más bonito que saber que estamos en el lado correcto de la historia. Y si no estuviéramos en el lado correcto de la historia, pues seguramente tú y yo no hubiéramos tenido, por mi parte, el regalo que es poder hablar contigo. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos, aquí seguimos. Nos vemos pronto. Gracias por todo. Chao.